Aprendo en casa. La actividad que trabajaremos el día de hoy es la actividad número 13, titulada Comprendemos la importancia que tiene la energía eléctrica como un derecho de las familias y comunidades del país. El propósito de esta actividad es comparar los beneficios y perjuicios del uso de la energía eléctrica para el hombre y para el ambiente. Asimismo, escribiremos acciones y compromisos frente a los problemas ambientales, de salud y para el uso racional de la energía eléctrica. Es importante saber todo sobre la variante brasileña del COVID-19. Aquí algunas recomendaciones. El uso de doble mascarilla reduce significativamente el contagio por esta nueva variante. Desinféctate las manos constantemente y evitar las aglomeraciones. Recuerda, primero es tu salud. Es momento de revisar nuestra información. Vamos a ver primero lo que es una matriz energética. Sabemos que el Ministerio de Energía y Minas del Perú ha elaborado el estudio de la nueva matriz energética sostenible, conocida como NUMES, para el periodo 2010 hasta el año 2040, con la finalidad de orientar el uso racional de los recursos energéticos en nuestro país. La matriz energética es de dos tipos. Tenemos energía primaria y secundaria. Cuando nosotros hablamos de las primarias, se refiere a las diversas energías provistas por la naturaleza en forma directa, sin mediar procesos que la transformen. Estas corresponden, por ejemplo, al carbón mineral, a la leña, a la bosta y la yareta, el petróleo crudo, el gas natural, los recursos hídricos, solares y eólicos. Con respecto a las secundarias, son los productos y formas de energía resultantes. Incluyen los diversos productos energéticos elaborados a partir del procesamiento de las energías primarias. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el biogás, el coque, el carbón vegetal, el gas licuado, el etanol, la gasolina, el biodiesel, el diésel, el gas seco y la energía eléctrica obtenida de las fuentes primarias. Revisemos este cuadro. Tenemos aquí que el Perú consume en promedio 680.283 terajoules, de los cuales para el transporte consume más o menos el 42% del total, que lo obtiene de las fuentes como el petróleo y el gas natural. En el campo industrial se utiliza el petróleo, el gas natural y también se emplea la biomasa, haciendo un gasto de un 29%. Y con respecto a nuestro consumo residencial y también al comercio, se gasta en promedio 29%, que se obtiene a partir del petróleo, del gas natural, de la biomasa y también se obtiene del carbón. Y para generar electricidad, esta se puede obtener de las fuentes como el petróleo, el gas natural, la biomasa, la hidroenergía y el carbón. Ahora revisemos los beneficios y retos de los recursos energéticos renovables. En cuanto a la reducción de la emisión de gases contaminantes, que es un impacto directo para el ambiente, existe consenso de la reducción de la emisión de gases contaminantes. De acuerdo con la información de la Agencia Internacional de la Energía, el sector eléctrico es el segundo mayor emisor de dióxido de carbono en nuestro país y solo es superado por el sector transporte. En el año 2015, las emisiones del sector eléctrico representaron aproximadamente un 24% del total registrado, es decir, casi la cuarta parte de todas las emisiones de gases de anhídrido carbónico.
El uso de petróleo como fuente energética para este año tuvo como consecuencia la emisión de 1.335 gramos de anhídrido carbónico por cada kilovatio producido. En tanto, el uso de gas natural generó 471 gramos de anhídrido carbónico, es decir, menos de la tercera parte. Por otro lado, con base en estadísticas publicadas por la Agencia Internacional de Energía, entre el año 2014 al 2017, confirma que existe una relación inversa entre el porcentaje de producción eléctrica a partir de los recursos energéticos renovables, incluyendo las grandes hidroeléctricas, y el anhídrido carbónico emitido por kilowatt hora de electricidad producido, lo cual implica que ante aumentos en el porcentaje de recursos energéticos renovables utilizado para la generación de energía, disminuirá el nivel de emisiones contaminantes. Bueno, vamos a ver este gráfico. Nos dice los contaminantes que se dejaron de emitir sin vehículos en las calles. Esto estamos viendo la cantidad en toneladas de anhídrido carbónico que no se emiten durante 8 horas. Es decir, en el momento donde todos estamos descansando, nos vamos a dormir, las calles ya no están los vehículos, ¿no? Para Lima y Callao tenemos 5.800 con respecto a todo el país, que es 14.700. Como verás, Lima es una zona donde producimos gran cantidad de este gas. Pero nosotros sabemos que este gas es utilizado por las plantas como materia prima para la producción de sus alimentos mediante el proceso de la fotosíntesis. Por ejemplo, 40 hectáreas de bosque tropical amazónico se podrían conservar con esta disminución de gases del efecto invernadero. 56 veces del área del Estadio Nacional es equivalente a esta superficie. Aproximadamente más de 120 microgramos sobre metro cúbico de material particulado 2,5 se registran en un día cotidiano en la carretera central. Durante el censo, estas emisiones se redujeron a la mitad. Por otro lado, también sabemos que 19 toneladas de material particulado del tipo 2,5 se dejarían de emitir en la capital en 8 horas, siempre y cuando no exista tránsito vehicular. Y 32 toneladas sería la producción de estos contaminantes del aire en el país durante el mismo periodo. Este es el informe del Censo Nacional del año 2017. Ahora imagínate, cuando nosotros iniciamos la pandemia, estos gases contaminantes disminuyeron también, según el informe que tenemos y que fue registrado anteriormente, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el impacto indirecto en el ambiente, como por ejemplo, la desaceleración del cambio climático. De acuerdo con la carta Calero, Colmenar y Castro, que es del año 2009, refieren que el uso intensivo de combustibles fósiles incrementa la emisión de anhídrido carbónico, ocasionando el recalentamiento de la atmósfera a un nivel de 0,3 grados Celsius por cada década. Asimismo, el aumento de la temperatura podría alcanzar entre 2 a 4,5 grados Celsius para el año 2050, propiciando fenómenos como la pérdida de las masas glaciales y la expansión de los océanos. También otro impacto podría ser la reducción de la lluvia ácida. Algunos recursos energéticos no renovables, como el carbón y el petróleo, presentan altas concentraciones de nitrógeno y azufre, que, al igual que el anhídrido carbónico, dañan la atmósfera de nuestro planeta. Cabe indicar que, según la Carta del año 2009, ambas sustancias pueden permanecer en el aire hasta 150 años y su combinación con el vapor de agua de la atmósfera da lugar a la lluvia ácida, fenómeno que trae como consecuencia la deforestación y acidificación de los cuerpos de agua del planeta. Otro impacto tenemos sobre la protección de la capa de ozono.
La destrucción de la capa de ozono no debe atribuirse únicamente a las sustancias derivadas del uso de energía no renovables como el carbón y el petróleo, sino también a la emisión de los CFCs, de las sustancias clorofluorcarbonados, utilizados comúnmente en la industria de la refrigeración. Otro impacto que tenemos es la mejora en la salud de la población. Según Cifuentes, Corquera, Rizzi y Vergara, los impactos más comunes de la mala calidad del aire sobre la salud son los problemas respiratorios, entre ellos la bronquitis, el incremento de sufrir una muerte prematura y la disminución de la expectativa de vida. Y por otro lado, estos efectos descritos implican pérdidas económicas importantes tanto para la sociedad como para el Estado. Aquí te mencionamos algunas medidas que podrían reducir el impacto de los gases contaminantes al ambiente, que puedes realizarlo como estudiante y como miembro de tu familia, como por ejemplo, desconecta tus artefactos. En lo posible, usa energías limpias. Evita el uso de aerosoles. Camina o sale en bicicleta. No uses calefacción o el aire acondicionado y en lo posible recicla en tu hogar. Las energías renovables contribuyen en el cierre de brechas de electrificación rural. El Ministerio de Energía y Mina impulsa proyectos de centrales eólicas en Cajamarca. Debemos recordar que Patricia Elliott Blas, que es la viceministra de Electricidad, afirmó que los esfuerzos del Ministerio de Energía y Minas están orientados a cerrar la brecha de electrificación rural y destacó que las energías renovables ayuden de manera importante a este propósito. Durante su ponencia en la 8ª Conferencia de Energías Renovables del Perú, realizada en el año 2019, Elliott indicó que el potencial solar del Perú se encuentra en las zonas nortes y sur de nuestro país y reveló que hasta abril del año 2019 se encontraban en operación 7 centrales fotovoltaicas, como por ejemplo la de Rubí, la de Intipampa en Moquegua, sumando una potencia instalada de 284 megavatios. Nuestra visión del sector eléctrico al año 2030 es contar con un sistema energético que pueda satisfacer la demanda de la energía eléctrica con buenas prácticas y estándares internacionales a costos competitivos, basado principalmente en 5 ejes. El primero, el acceso universal. Segundo, sector competitivo. Tercero, bajo impacto ambiental. Cuarto, integración eléctrica. Y el quinto, la incorporación de nuevas tecnologías. También establece que los costos de implementación de las centrales de generación eléctrica no convencional, especialmente la eólica y las solares, se han reducido sustancialmente en los últimos años, llegando a tener valores competitivos con las centrales de tipo convencional. Por último, manifestó también que a la fecha se tienen adjudicadas una energía de 2.651 gigawatts hora por año, con fuentes de recursos energéticos renovables no convencionales, con una potencia instalada de 707 megawatts y 3.385 gigawatts hora al año, con centrales hidroeléctricas menores a 20 megavatios, con una potencia instalada de 573 megavatios. Sostuvo Elliott que a diciembre del año 2018, las energías renovables no convencionales representaban el 4.8% de toda la energía producida en el país y comentó en este sentido que actualmente hay 2 proyectos de centrales eólicas en ejecución, la de Huambos y Dunas, ambas ubicadas en Cajamarca, con una capacidad de generación de 18 megavatios cada una de ellas. La viceministra Elliott dijo que las energías renovables representan actualmente un reto enorme para el Estado y destacó las acciones que vienen realizando el Ministerio de Energía y Minas para la promoción y desarrollo de proyectos en nuestro país.
Bueno, esta noticia es interesante porque asevera que para el año 2023 vamos a cubrir prácticamente toda la zona rural con la demanda energética. Ahora veamos el potencial para el cierre de la brecha de acceso rural. De acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial, si bien el acceso universal en los países latinoamericanos viene evolucionando de manera favorable, aún existen algunos países, entre ellos se encuentra nuestro país, que no ha logrado cerrar la brecha de acceso a la electrificación, sobre todo en las zonas rurales. En nuestro país, el 83,68% de la población rural puede acceder al servicio. Según los resultados del año 2017, Perú ocupa el 23º lugar en Latinoamérica, superando únicamente a Bolivia, Honduras, Nicaragua y Haití, país que reporta apenas 2,75% de acceso en el ámbito rural. Como verás, nosotros estamos muy preocupados porque la electricidad es un componente básico para el bienestar y la calidad de vida de las familias y las comunidades. También es un insumo clave para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos y sobre todo para el país. En tal sentido, este elemento debe ser suficiente, confiable, seguro, ahora y en el futuro, por lo que las autoridades distritales, provinciales, regionales y la de nuestro país deben garantizar la presencia de la energía como un derecho que tenemos todas y todos. Ahora revisemos la revista Energiminas. Este año, 2021, el MINEM espera la ejecución de 34 proyectos de electrificación rural por un total de 300 millones que beneficiarán a 168,000 personas que viven en zonas rurales, lo que accederán al servicio eléctrico para el año 2021. Del mismo modo, llevarán energía eléctrica a más de 39,000 viviendas de la zona norte, centro y sur de nuestro país, una vez que ingresen en fase de operación. El propósito de electrificar al 100% del país hacia el 2023. Entre los proyectos que destacan son electrificación integral de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz en la región de Cajamarca, que va a beneficiar a más de 82,000 habitantes, y también el mejoramiento del sistema eléctrico rural de Coracora en 22,9 kilovatios en Ayacucho, en beneficio de más de 18,000 habitantes. Los proyectos Sistema Eléctrico Rural Nuevo Ceasme tercera etapa llevará energía eléctrica a más de 7,500 habitantes de esa localidad de la región Amazonas. Un total de 58,961 personas que viven en zonas rurales accedieron al servicio eléctrico gracias a la culminación de 8 proyectos de electrificación que culminaron en el año 2020. ¿Qué te parece? Mira, estamos próximos aparentemente de lograr que este propósito de electrificar al 100% de la población llegue a culminarse en el año 2023. Esperemos que así sea. Se produce la electricidad y cómo influye también en el ambiente. Recordemos, la producción de electricidad se realiza en plantas especializadas y las podemos clasificar de la siguiente manera. Termoeléctricas, que utilizan el calor que se desprende de la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, el uso de petróleo, de carbón y gas natural. También tenemos las hidroeléctricas. Para poder generar la electricidad, se emplea la energía potencial del agua almacenada en los embalses o represas. La eólica, que es la energía que se aprovecha de los vientos para poder obtener energía mecánica mediante el movimiento de las aspas de los molinos eólicos. La energía fotovoltaica, que utiliza la radiación solar captada a través de los paneles solares. La mareomotriz, que la electricidad se va a generar aprovechando el movimiento de las mareas.
Aunque el asunto no termina con la producción de electricidad, debemos tomar en cuenta que se debe transmitir y distribuir desde la planta eléctrica hasta las ciudades y domicilios de las personas. Hasta esta parte todo parece que funciona bien, ¿verdad? Y que producir electricidad no tendría que significar una amenaza para el cambio climático, pero veremos cómo influye en el ambiente cada una de estas formas de producir electricidad. Por ejemplo, al producir energía a partir de la termoeléctrica, si estamos utilizando combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, para generar electricidad, estos van a producir anhídrido carbónico. Este gas es reconocido como el primer impulsor del calentamiento global. Con respecto a las hidroeléctricas, para construirlas se crean embalses de agua. Esto modifica la vida de las especies de animales y plantas que aprovechan sus aguas. Estos reservorios modifican el ciclo del agua y transforman el ambiente, influyendo además en las poblaciones humanas vecinas. Además, como el agua está reposada, se generan una serie de detritos y sustancias que son productos de la materia orgánica y también se va a generar el metano. Con respecto a las eólicas, afectan el entorno y sus efectos van a ser negativos. Son resentidos por el suelo, la flora y la fauna del lugar donde se van a instalar estas fuentes energéticas eólicas. Aunque no generen gases del efecto invernadero, sabemos que afectan los ecosistemas. Por otro lado, tenemos las energías fotovoltaicas y mareomotriz. Como toda actividad humana, la instalación de este tipo de plantas modifica también los ecosistemas, pero su impacto es menor a comparación de las anteriores. Los gases del efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. ¿Sabías que los 2/3 de las emisiones mundiales de gases del efecto invernadero se deben al modo en que producimos y usamos la energía? Según la Agencia Internacional de la Energía, vamos a ver que es fundamental acudir a fuentes de energías renovables, es decir, de energías limpias, en vez de usar combustibles fósiles, ya que la combustión del carbón, del petróleo y el gas producen dióxido de carbono y óxido nitroso, como explica la Comisión Europea. Debemos también aprender a ser más eficientes a la hora de usar la energía y no derrocharla. Cada vez que pulses el interruptor o no lo apagues, piensa en las consecuencias y en el cambio climático. Analiza. Cada hora que mantienes encendida tu computadora emite en promedio entre 52 a 234 gramos equivalentes de anhídrido carbónico, considerando una potencia de entre 80 a 360 vatios. Un aspirador con una potencia de entre 700 a 2000 vatios genera en promedio 455 a 1300 gramos de equivalentes de anhídrido carbónico, según la tabla publicada por la Comisión Europea, en la que puedes consultar cuánto anhídrido carbónico emiten los artefactos. También se han realizado estudios por instituciones ambientales y se calcula que una familia que habita en las ciudades grandes puede producir hasta 14 kilogramos de anhídrido carbónico por hora. Actividades simples como, por ejemplo, mirar la televisión, usar la computadora, planchar, entre otras, contribuyen al cambio climático, pues para producir la electricidad que se emplea se usan combustibles fósiles, y aunque se usa electricidad producida por una central hidroeléctrica, esta también tiene su huella de carbono. Veamos ahora lo que es una huella de carbono. Esta se define como la totalidad de gases del efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por una persona, organización, evento o por un producto. Pero, ¿qué tiene que ver esa huella de carbono con cada uno de nosotros? Pues bien,
Cada una de las cosas que nosotros usamos, incluida, ojo, la energía que usamos, puede expresarse en términos de producción de gases del efecto invernadero que influye en el cambio climático. Por ejemplo, se calcula la huella de carbono de un producto, digamos, 1 litro de leche, sería necesario incluir los siguientes aspectos. Primero, la producción de la materia prima, que es la leche, en el sistema ganadero, el pastoreo, el manejo de nutrientes, el estiércol, el transporte de la leche a la planta de producción, el procesamiento de la leche en la planta, el empacado de la leche, el transporte para su distribución a los centros o puntos de venta, luego el consumo, la disposición final del envase. Vamos a ver cómo se produce nuestra huella de carbono y cómo nosotros también emitimos este gas a cada hora cuando utilizamos equipos eléctricos en nuestro hogar. Por ejemplo, un foco produce 39 gramos de anhídrido carbónico equivalente por hora. El televisor, 195 gramos. Nuestra computadora, 234 gramos. Una lavadora produce 1950 gramos de anhídrido carbónico y la secadora de ropa, 3705 gramos de CO2. ¿Y qué sucede con los microondas que utilizamos para calentar nuestros alimentos? Estos producen en promedio 1.365 gramos por cada hora que estemos utilizando este artefacto. La secadora de cabello, al igual que la aspiradora de pisos, van a emitir en promedio 1.300 gramos de anhídrido carbónico. Y si en casa contaras con aire acondicionado, este produce 3.250 gramos. Por esa razón es que te recomendamos anteriormente que uses prendas ligeras y abras las ventanas de tu hogar. Aquí te dejo una recomendación de cómo podemos ahorrar energía eléctrica desde nuestro hogar. Toma en cuenta que debes elaborar primero un listado de los artefactos que tienes en casa, identificar cuál es el consumo energético que tiene cada artefacto. Por ejemplo, si usas una hervidora de agua, esta en 1 hora encendida consume en promedio 1.800 vatios de electricidad. Luego de haber reconocido cada artefacto y su nivel de consumo, deberás tomar en cuenta cómo podrías ahorrar esta energía eléctrica. Por ejemplo, con respecto al hervidor, evita usar este artefacto y en lo posible calienta agua con nuestra cocina, que es mucho más económico y barato y sobre todo no produce tantos gases contaminantes. Con respecto a la lavadora, sabemos que esta consume en promedio 450 vatios por hora, dependiendo también de la cantidad de ropa que pueda lavar en un ciclo, ¿cierto? De preferencia debes usar el máximo de su capacidad y trata de hacerle siempre mantenimiento cada 6 meses. Recuerda que cuando lavamos la ropa a veces quedan algunos polvillos o restos de las prendas o de las cosas que tuviste dentro, sobre todo papeles, y esto puede hacer que genere mayor consumo de energía eléctrica. Te dejo aquí un link para que puedas consultar cuáles son los electrodomésticos que más consumen. Ahora te invito a que practiques realizando el cálculo de los artefactos que usas frecuentemente y averigua cuánto pagas por la electricidad consumida y cuánto anhídrido carbónico emiten estos artefactos. Luego vas a reflexionar y piensa qué medidas puedes implantar en tu hogar para ahorrar energía y reducir la emisión de anhídrido carbónico. Te recomiendo utilizar esta tabla, que es mucho más fácil de organizar la información. Esto te servirá para poder elaborar tus compromisos frente a los problemas ambientales, de salud y energía eléctrica que vivimos en nuestra población y país. También te dejo un link en este lugar para que puedas averiguar cuánto de anhídrido carbónico consumes al utilizar algunas prendas. Muy bien, jóvenes, ya estamos terminando con la actividad del día de hoy
Para ello te invito a responder el siguiente reto. Recordándoles tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación que se te presenta en esta rúbrica. Muchas gracias por su atención y nos reencontramos en la próxima clase.